precisamente sobre el tema aprovecharemos en nuestra mesa de cada lunes, nuestra mesa legislativa. Saludo con muchísimo gusto a la diputada del PAN, Noemí Berenice Luna, y a Rubén Moreira, quien es, además de diputado, coordinador de los representantes priistas en San Lázaro. Con ellos platicaremos sobre esta ley de amparo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Muy contenta, Alejandro, de poder estar aquí y sobre todo de compartir esta mesa con el diputado Rubén. Y ante esta nueva embestida, cuando pensamos que nada nos va a sorprender, algo nuevo se les ocurre al régimen, algo viene. A ver, presumen ya en redes sociales que está corregido el error, dicen. Parece ser que lo único que quitan es este asunto de la retroactividad diputada, y si es así, pues la ley sigue siendo perversa, la ley sigue siendo, sobre todo, una amenaza para los derechos de los ciudadanos. Yo no me canso de repetir que Morena es tan ridículo como cuando te quiebra la pierna, te regala las muletas y quiere que le agradezcas. ¿Por qué lo digo en esos términos? Porque efectivamente la iniciativa que mandó la presidenta de la República al Senado ya era una iniciativa que atenta contra este mecanismo de protección que tenemos las y los ciudadanos ante un posible abuso de poder. Sin embargo, en el Senado le metieron esta cuestión de la retroactividad que a todas luces era imposible. Todos sabemos que no puede haber una ley que tenga aplicación retroactiva en prejuicio de alguna persona, y me parece que fue más una cortina de humo para después quitarla y decir, no, ya se corrigió, pero no se ha corregido, porque las amenazas siguen ahí, que es el fondo de la discusión. Se está atentando contra el interés legítimo, se está atentando pues contra el mecanismo que teníamos para que fuera un botón de emergencia que pudiéramos usar ante un juez cuando un poder intenta abusar del poder. Y eso es la esencia, ¿no? Debe de quedar claro, Rubén, diputado, que por ejemplo, a pesar de estos cambios, hoy, si una persona es incómoda para el régimen, la acusan de un delito grave, la mandan a prisión preventiva oficiosa y no se puede defender a través de un amparo. Se va o se anuncia un proyecto faraónico, un aeropuerto nuevo, le retiran a alguien su propiedad y lo mismo, no hay estos mecanismos de protección ante los abusos de autoridad. Pues efectivamente esta es una semana terrible para el país, porque mañana Morena debe estar votando las reformas a la ley de amparo, con lo cual sigue desmantelando el Estado de Derecho. Y además, esta semana, para rematar, pues más impuestos, más alza en los mismos y en los derechos. Estamos en una semana terrible. Ahora, esta reforma de amparo se ha tratado de disfrazar por varios lados. Primero, diciendo que hay foros de consulta, son una verdadera vacilada. Lo mismo que fue con la reforma judicial. Una convocatoria de 12 horas prácticamente, para que fueran viernes, sábado y lunes, un sabadazo, sin que puedan venir los grandes colegios de abogados, sin que pueda haber una pausa para la reflexión. Y pues se atienen a que la inmensa mayoría de Morena va a levantar la mano sin saber lo que vota. Interés legítimo, se acabaron estos amparos que tú dices para proteger la selva, el medio ambiente, a las comunidades que hay en el país, a las minorías, entrecomillado, esto se acabó. Segundo, se atenúa la defensa que puede haber con la suspensión. ¿Para qué? Pues para ejecutar a quienes ellos dicen que tienen un adeudo fiscal, para que nada impida que incauten cuentas bancarias, y también pues se contraviene lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que la prisión siempre tiene que tener una justificación. Es decir, no puede ser de oficio. Entonces van cerrando brecha, las paredes van cerrando para que la gente se pueda defender menos, para ir por su dinero. La ley de amparo, estas reformas a la ley de amparo son recaudatorias también, no solamente son restrictivas de derecho, son recaudatorias, porque pues están quebrados. Y para esto, como tú bien lo dices, y lo dijo Noemí, utilizan todo tipo de falacias argumentativas. Se buscan enemigos ilusorios, llenan de adjetivos las redes sociales, minimizan, descalifican, pero todo para lo que ya dijimos.
Claro, ahora, es esto, la narrativa, el discurso que manejan, Noemí, que además pues es muy efectista, ¿no? Estamos trabajando por perfeccionar un mecanismo del que se había abusado. ¿Quién más que el poder y los políticos que abusar de ellas? Pero al ciudadano de por sí le costaba mucho trabajo, de por sí era difícil acceder a él, pero allá ni siquiera el mecanismo mismo está. Es que es una narrativa perversa, pero al final el eje articulador de todas las reformas que se han presentado en los últimos años es uno, el de un Estado totalitario que va limitando libertades de los ciudadanos. No podemos olvidar que todavía estando en la presidencia, Andrés Manuel López Obrador mandó lo que nosotros denominábamos las 3A peligrosísimas, que era este tema de la amnistía, el tema de las afores, y junto venía una reforma al amparo. Pero en aquel entonces la reforma lo que pretendía era evitar la suspensión de sus grandes obras, de sus caprichos. Ahora la reforma de la presidenta va mucho más allá. Efectivamente hay riesgos como el interés legítimo porque impide a colectivos presentar un amparo. A ver, es imposible o casi imposible que yo pueda demostrar una afectación personalísima de una obra que atenta contra el medio ambiente, por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo. Por otro lado, limita la suspensión del acto reclamado, que justamente es lo que hablábamos que ya pretendía el presidente, no posibilita que se pare la obra, sino que sigue, viola la libertad y la presunción de inocencia. A mí esto me preocupa muchísimo. Es primero sancionamos y luego averiguamos. Claro, porque además para un empresario, por ejemplo, que además es pues este grupo de personas o este sector de la población para el que están pensadas estas medidas fiscales, el que le incauten una cantidad de dinero o una supuesta multa puede significar el fin de su proyecto económico. Y de un microchangarro, de un mediano changarro, ya le quitaste la posibilidad de que siga operando porque le congelas una cuenta cuando puede resultar que es inocente. Y lo decía muy bien el diputado Rubén, el tema es recaudar. Sí. Y además, Rubén, es una ley a modo, ¿no? Para enfrentar y para tratar de incomodar a los opositores, a las voces incómodas. Claro, el amparo mexicano tiene 170 años, más o menos. Fue diseñado para enfrentar al poder, para evitar los abusos. Pero además transitó durante todo este tiempo perfeccionándose, mejorándose. 2010, 2011 hay una gran reforma en materia de derechos humanos, pues para amplificar la defensa de los mismos, para garantizarlos. Y fíjate lo que son las cosas. Esta reforma que se está votando es inconstitucional. Pero ¿quién resolvería su inconstitucionalidad? La nueva corte. Una corte a modo. La del acordeón. Decirle a la población que es mucho más común el uso del amparo que lo que dice Morena y lo que dice el poder. O sea, no, esto es para 2, 3 personas. No, miren, todos los juicios de carácter civil necesariamente llegan al amparo porque una de las partes, la que pierde, puede exigirlo. Claro. Los juicios de carácter penal, cuando hay una persona sancionada también. Muchos juicios administrativos. Entonces, no es algo aislado. Hay 1 millón de juicios de este tipo al año. Ahora, hay 2 billones de pesos que están en litigio en Hacienda. ¿Quién? Como dijo Noemí, el pequeño changarrito, el abogado, el dentista, el médico, el ingeniero, el arquitecto, no solamente grandes empresarios que no están de acuerdo con una imposición de su carga fiscal y bueno, pues recurren al amparo. Eso se va a acabar. Primero les van a quitar el dinero y ya después averiguan. No, pues ahí ya sabemos cuál va a ser la respuesta. Ahora, Noemí, también algo que es sumamente importante, pensar que para los ciudadanos se acabe la posibilidad de recurrir pues a estas instancias judiciales, ¿no? Pensábamos que antes pues se acudía ante un juez, este juez determinaba con base a la ley, a lo que estaba escrito, y ahora hay que interpretar y ahora también hay que escuchar lo que se dicta desde la mañanera, porque parecería que algunos casos desde ahí ya se dice cómo se tienen que resolver. Mira, yo estoy convencida que sí se necesita eficientar todo el país, eso es cierto, pero eficiencia sin contrapesos no es justicia. Sería un riesgo profundo. Y lo que estamos viviendo en el país es que cada vez hay menos contrapesos. Efectivamente, llega esta nueva reforma en el momento
momento menos oportuno para el país, donde tenemos jueces, donde tenemos juzgadores emanados de un fraude, ni siquiera de una elección y totalmente a modo al régimen. Al final del día, cada vez hay más actos autoritarios en contra de los ciudadanos y cada vez hay menos mecanismos de defensa. Claro. Cuando efectivamente después de la reforma del 2011, con el reconocimiento de los derechos humanos, viene también pues estos elementos indispensables de que deben de ir progresando a favor de los ciudadanos y no a la inversa, no limitándolos. Y si bien el amparo no es un derecho humano, sí es un mecanismo que protege los derechos humanos. A mí me parece de verdad totalmente retroactivo lo que va a suceder, y digo va a suceder porque también sin ingenuidad, pues la aplanadora de Morena, que también es emanada de un fraude, ha hecho lo que ha querido con nuestras leyes. Tenemos 20 segundos, Rubén, pero en este sentido, a ver, sí, presumen aprobaciones de hasta el 90%, pero todas estas medidas, costaría trabajo entenderlas con ese nivel de aprobación y de fuerza. ¿No están también siendo pensadas para el 27 y para el 30? Claro, mira, Morena y el gobierno se están preparando para cuando tengan un quiebre democrático, para cuando las elecciones no les favorezcan, quedarse con el poder. Por eso colonizan el INE, colonizan el Tribunal Electoral, por eso desmantelan la Corte y por eso se quitan los órganos autónomos. Y bueno, pues cuando pierdan, ahora sí que, ¿dónde va a estar el árbitro? Pues no va a haber árbitro, ni va a haber amparo, ni va a haber ningún juicio de ningún tipo. Pues les agradezco a los dos enormemente estar esta tarde con nosotros, y aquí estaremos al pendiente de lo que venga en las próximas horas, en los próximos días allá en Diputados en San Lázaro. Gracias. Gracias, al contrario.